Muy buenos días. Como les había comentado, voy a dar una explicación para afianzar esta introducción a la epistemología. Recordemos bien que la epistemología es una rama filosófica que tiene que ver con el conocimiento de la ciencia, es la teoría de la ciencia. La epistemología se confunde muchas veces con otros términos, tales como la teoría del conocimiento y la gnoseología. Pero en realidad estos términos no son sinónimos, ya que la epistemología, como les había dicho, tiene que ver con la parte teórica, de lo que tiene que ver con la ciencia en general. La teoría del conocimiento se refiere al conocimiento expresado a través de los enunciados eminentemente filosóficos, mientras que la gnoseología se refiere a la teoría del conocimiento en general. La epistemología, según el epistemólogo sabio suizo Jean Piaget, que también fue un buen psicólogo y a la vez escribió muchos libros sobre pedagogía infantil. Esta epistemología entonces radica en Piaget en una clasificación dada de la siguiente manera: epistemologías metacientíficas, epistemologías paracientíficas y epistemologías científicas propiamente dichas. Las epistemologías metacientíficas son aquellas que van más allá de la ciencia. Las paracientíficas tratan de lo ético, de los límites que debe tener la ciencia en el campo de la experimentación. Y la epistemología científica pues es propiamente la que se dedica entonces a las leyes, la creación de leyes y teorías generales en la ciencia. Recordemos bien que les había comentado en el primer punto del taller de la clase pasada esta sencilla clasificación de Jean Piaget. Muchos alumnos, en vez de leer la guía didáctica y haber visto el video que les planteé, inmediatamente se fueron a mirar en Wikipedia o en otro texto, en internet, y colocaron simplemente allá lo que decía el internet. El enunciado que ustedes colocaron es correcto, pero no estaba contextualizado acorde con la pregunta según el video y según la guía didáctica. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Es muy importante, muy interesante que los estudiantes consulten y vayan más allá de lo que el profesor les está dando. Eso es plausible. Pero lo que no es correcto es que el alumno se salga del contexto del enunciado que quiere expresar. Tienen que tener mucho interés en esto porque ustedes ya son alumnos del grado 11 y me imagino que están pensando ingresar a la universidad. Y con esa tendencia es muy difícil que usted, al desarrollar actividades de la universidad donde tiene que leer libros y todo esto, después vaya a buscar en internet algún enunciado que aparezca por ahí y lo anexa. Y el profesor se va a dar cuenta que usted lo buscó en internet. Entonces, para tener cuidado con esto, lo mismo en el segundo punto, donde yo planteaba en qué se basaban las epistemologías de algunos filósofos, pero ustedes en vez de buscar en la guía didáctica, que era muy sencilla la solución de la pregunta, se fueron a buscar a ver qué planteaba Platón en la teoría del conocimiento, o Renato Descartes, o Aristóteles. Entonces así ustedes estaban saliendo de la naturaleza misma de la pregunta que estaba elaborando. Las epistemologías
Entonces, a nivel de las epistemologías metacientíficas, que como decía, van más allá van más allá de la ciencia, del conocimiento científico, de la física, van más allá. Entonces, los filósofos que tenemos nosotros como ejemplo a nivel de sus epistemologías metacientíficas son Platón, quien basa su epistemología en la matemática. Sabemos que para él entonces la matemática viene a ser los números y las relaciones que existen entre ellos. Lógicamente que dentro de la teoría del conocimiento de Platón, pues se fundamenta en las ideas que lo aprende de su gran maestro Parménides, quien hablaba del ser, y esos conceptos sobre el ser, ellos transforman las ideas, adicionando además que también fue el mejor discípulo del gran sabio Sócrates. Aristóteles fundamenta su epistemología metacientífica en la lógica formal. Renato Descartes se basa en las matemáticas, al igual que Platón. Y Kant, que esa no, de pronto esa pregunta no quedó elaborada ya en el segundo punto, Kant tiene una epistemología metacientífica basada en la física newtoniana. Entonces vemos entonces que estos filósofos, además de sus enunciados de carácter teórico, también se untaban mucho de lo que era la ciencia. Miremos en este caso acá con la física de Newton. Entonces, este es un resumen de esas preguntas y un resumen general de lo que plantea esa guía didáctica. Vamos entonces a hacer corrección, nuevamente les insisto, de algunas posturas inadecuadas, como por ejemplo, bueno, el alumno que consultó y todo esto, que no contextualizó las preguntas. Hay cierta aceptabilidad, pero sí con lo que yo no estoy de acuerdo es que un alumno le copia a otro, incluyendo errores. Entonces el alumno simplemente llega, ¿qué hiciste? Pega ya el enunciado que tiene el compañero y no va a aprender nada. Ustedes de pronto en muchos talleres, muchos trabajos, pueden engañar al profesor o al mismo compañero que le prestó la actividad y dijo, no me lo vas a colocar igual, que lo rebajan a los dos. Puede engañar a todo el mundo, al papá, a la mamá. Pero lo único que usted no puede engañar es su propia conciencia. Entonces el conocimiento queda a un lado y la calificación queda al otro. Es más válido el conocimiento y la formación del individuo que la misma nota, pero si se conjugan las dos, sería algo excelente. A algunos les hice algunas anotacioncitas, aclaraciones, a otros no, pero entonces esto sirve de base, al menos para los que me están escuchando. Desafortunados los que de pronto ni escuchan esto y siguen copiándole a los compañeros y desafortunadamente son los candidatos a estrellarse de pronto en la universidad. Tomen esto entonces como un consejo para que ustedes vayan mejorando constantemente. Que sean muy felices. Benjamín siempre les dice.